Hola a todos, bienvenidos al canal 2 en Código. En este video les voy a hablar de un tema que puede ser interesante para algunas personas que están en una situación complicada como la en la que yo estuve. Una situación que de pronto en su momento para mí parecía algo casi que imposible que pudiera pasar. Y es acerca de cómo yo me salí de mis deudas, de cómo me salí de data crédito y de cómo nosotros también podemos, por así decirlo, negociar con las entidades a las que les debemos para llegar a un acuerdo en el cual nosotros tengamos, por así decirlo, un alivio o una facilidad para pagar esas obligaciones que por algún motivo en el pasado no se pudieron realizar. Yo me considero o me considera una persona que está financieramente inestable y una persona financieramente irresponsable, porque eso hay que admitirlo. Y admitir los errores también es de humanos. Entonces, ¿qué hice yo? Primeramente, me puse a estudiar desarrollo de software y actualmente cuando conseguí el trabajo, que ya tenía pues unos ingresos, me comprometí a pagarlo. Me comprometí a salir de deudas porque tengo varios proyectos personales hacia el futuro. Entonces, para mí es una meta salirme de estas deudas. Tengo mi esposa y ella me ha ayudado también. Ella se encargó durante los 4 meses que estuve recogiendo el dinero para salirme de todas las deudas. Ella se encargó de los gastos, cosa que admiro de ella. Entonces, les voy a contar cómo hice para que ustedes, si se sienten identificados o si les pasa también algo, o incluso si no son programadores y también quieren salirse de deudas, puedan hacerlo de una manera más cómoda y fácil. El primer requisito es tener un trabajo, eso sí hay que decirlo, porque si no tenemos ni siquiera para nuestra subsistencia, ¿cómo vamos a poder salirnos de esas obligaciones en las que estamos en mora? Entonces ese es el primer requisito. El segundo requisito les voy a mostrar. El primer paso es meternos, o sea, primero debemos averiguar qué es lo que debemos, a quiénes le debemos y cuánto debemos. Entonces debemos estar bien informados para poder saber cuál es nuestro estado financiero. Entonces, primero vamos a averiguar, al menos aquí en Colombia se averigua en una página que se llama Mi Data Crédito. Entonces, una vez en la cuenta, una vez en la página web, le vamos a dar ingresar. Colocamos nuestro tipo de documento, en mi caso es cédula de ciudadanía y este es mi documento. Entonces le damos ingresar. Colocamos nuestra contraseña y una vez adentro podemos ver básicamente qué es lo que tenemos. Vamos a bajar y aquí donde dice cuentas abiertas son las cuentas que tenemos abiertas, sea de productos bancarios o sea de obligaciones crediticias. Y en cuentas cerradas son productos que ya han sido cerrados o se han cancelado. Por ejemplo, tenemos una cuenta de débito que no utilizamos hace mucho tiempo. Acá lo podemos ver. O si tenemos un crédito que ya pagamos, acá lo podemos ver con su respectivo reporte positivo o negativo o no aplica. Entonces vamos a meternos aquí en cuentas abiertas y aquí donde dice cuentas abiertas le damos clic. Estos son productos que tengo de tarjetas de débito. Aquí van a ver que tengo varios reportes negativos. En este caso, claro, que estos sí verdaderamente son injustos e irresponsables
porque me metieron un paquete que yo nunca usé y me reportaron, mas sin embargo también me puse al día con ellos. Y aquí están los otros que debo en este momento. Aquí Logros Factoring, que fue la deuda más grande en un tiempo que yo había pedido 6 millones de pesos para un negocio. Ese negocio por X o Y motivo no funcionó y me quedé sin trabajo y se fueron sumando intereses hasta que llegó este monto solo en intereses. Me iban a poner a pagar, de hecho me iban a poner a pagar casi 21 millones de pesos con cuotas mensuales de 236.000 pesos a 99 cuotas, imagínense, casi 8 años pagando esa plata. Entonces no, ¿qué fue lo que yo hice? Primero me puse en contacto con, con la entidad que en mi caso fue Logros Factory y empezamos a dialogar. Empezamos a dialogar y, y no, vimos que se podía llegar a un acuerdo porque ellos ya me estaban presionando para pagar. Entonces, en todo trabajo que entra, en todo trabajo me presionaban hasta que ya entré a este trabajo y en este trabajo ya sí me empezaron a decir que si no pagaba me iban a descontar todo ese dinero que les comenté. Aquí vemos que yo tenía una deuda de 22 millones de pesos. Y, y lo que ellos propusieron era que si yo les daba 6 millones 500 íbamos a quedar a paz y salvo. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les dije que yo no tengo ese dinero para pagarlo. Entonces yo las llamé al asesor de cartera y les ofrecí un monto irrisorio, un monto muy bajito para que ellos me dijeran que no. Y esto tiene algo psicológico. Entonces ya después les dije, no, lo máximo que les puedo ofrecer son 3 millones de pesos. Que mi presupuesto para pagar esa deuda era hasta 4 millones de pesos. Entonces ella dijo que no, porque tenían que averiguarlo y tan. Aquí les dije que tenía 2 millones 500. Entonces ella me propuso que mejorara la propuesta y yo le ofrecí 3. Y ella me dijo que no podía colaborarme con eso. Ya me llamó y quedamos en 3 millones 500. Entonces yo les dije que sí, pero que yo les pagaba en 2 cuotas y así lo hice. Entonces mira que aquí está pues el acuerdo de pago de 3 millones 500 y les ofrecí pagar en 2 cuotas, 1.500.000 en una cuota y el resto en otra cuota. Entonces lo hice así, tan, y acordamos el pago, les pagué, me dieron los datos para pagarles y finalmente me salí de esa deuda. De aquí ya le mandaron un correo a la empresa donde yo estaba laborando que, que yo ya estaba poniéndome de acuerdo con los pagos y finalmente procedieron pues a suspender ese pago y hace poco recibí ya el paz y salvo de esta entidad. Entonces así fue como me libré de pagar 22 millones de pesos a solo pagar 3 millones 500, que eso es una muy gran diferencia. Entonces esta es una. Esta fue para mí la más maluca, por así decirlo, o el monto más alto. Pero independientemente si ustedes tienen una deuda, ustedes pueden ofrecer un valor muy bajito y ofrezcanle algo que ustedes estén dispuestos a pagar. Y normalmente las entidades, cuando uno ya lleva mucho tiempo sin pagar, ellos van a aceptar. De hecho, aquí sí pueden mirar. Yo desde el 2018, porque esta deuda es del 2018, abrí la deuda desde el 2018 y me demoré desde el 2018 hasta el 2024 para ponerme al día, casi 8 años.
y, y no, y salió bien y puede llegar a un buen acuerdo. Aquí en esta de Rappi Credit debía 175.000 pesos. Eso lo presté cuando ya estaba sin trabajo, sin negocio, nada. Prácticamente en quiebra y presté esto para poder solventarme unos días, cosa que es un error. Mejor dicho, si ustedes tienen familiares, amigos que les puedan ayudar, es mejor decirles a ellos porque dañar el historial crediticio así no es tan sabio ni tan inteligente. Son 1.400.000 en solo intereses y me demoré aproximadamente, esta deuda es como de 5 años. Creo que ellos le vendieron la cartera a otra entidad y por aquí está la conversación. De hecho, eso ayer llegué a un acuerdo con ellos y próximamente me estarán, me estarán llegando el paz y salvo. Entonces es lo mismo. Los llamé, les dije que si podía llegar a un acuerdo con ellos. Y miren, aquí está el crédito, el saldo que debía en solo intereses. Y llegué a un acuerdo con ellos de 100.000 pesos. Yo les había ofrecido 80.000 y les dije que lo máximo que tenía era esta cantidad. Cosa que era como un presupuesto que yo me había armado para pagar esa deuda. Cosa que logré y pronto estará el paz y salvo por llegar. Entonces, esa es otra duda que se libró gracias a esa estrategia que aprendí de una página en YouTube que hablan mucho de finanzas y de todas estas cosas. Entonces, es una estrategia que me sirvió. Creo que el canal se llama Via Lab. Entonces, es súper chévere para que la visiten y vean algunos de los videos. Y la otra deuda que tenía era Covino en Bancolombia, los queridos Bancolombia. Esta deuda también llegó a un acuerdo de pago. Para no alargar mucho el video, hablé con ellos. Esta es. Eh, Hablé con ellos y empezamos a dialogar y ellos en la opción en la página web tienen la opción pues como de pagarlo directamente por la página. No se había reflejado el pago y creo que aún no se va a reflejar, pero yo ya me puse en contacto con ellos y me dijeron que sí, que ya se había reflejado el pago y que en 15 días iba a tener ese paz y salvo. Entonces, eso es algo positivo para mí que estoy tratando de salirme de todas estas deudas, cosa que ya he logrado. De todas estas deudas ya las he pagado y hay otra deuda atrás, hay otra deuda atrás en cuentas cerradas. Esta de crédito que fue un celular que presté. Es que en ese momento, joven, también tenía mucha irresponsabilidad financiera y terminaba no pagando. Entonces también me puse en contacto con ellos y esto fue lo que presté y debía ya aproximadamente 2.000.000 de pesos. Yo hablé con ellos y llegué a un acuerdo para pagar solo 500.000 pesos a 2 cuotas y me la aceptaron. Entonces esa fue otra duda de la que me puede salir. Y no, y ya solo es eso. Em, es para también decirles o motivarlos que si están ahogados en deudas, ahogados en una inestabilidad financiera, sepan que en algún momento se pueden salir de eso. No solo si ustedes tienen planes con su esposa de construir una casa, de formar un hogar, y de todas estas cosas que son concernientes del ser humano y que posiblemente en algún momento en el futuro necesitemos dinero. Lo mejor es ponernos al día con estas entidades y tener un buen historial.
Y solo era para mostrarles que sí se puede y que es posible estar al día, tener responsabilidad y poder pagar todo. Y no, también le agradezco a Dios por haberme permitido ese trabajo, permitirme poder pagar estas deudas. Ya si el video les gustó, espero que les haya servido de algo. Espero que aunque sea muy ambiguo, les pueda servir. Mis consejos es, primero, tengan una fuente de ingresos. Segundo, miren qué es lo que deben, cuánto deben y a quién le deben. Tercero, empiecen a hablar con las entidades bancarias o a las entidades que le deban y dialoguen con ellos, apliquen la estrategia de ofrecerles algo muy por debajo y finalmente ofrecerles algo que ya sea más razonable para que ellos puedan llegar a un acuerdo con ustedes. Ellos les van a ofrecer más, pero ustedes ofrezcanle un poco por más debajo y les va a salir. Van a llegar a un acuerdo y van a poder pagar esas deudas que son agobiantes y son malas. Y ya, no más paguen, pónganse en las pilas, sean responsables y no cometan ese error que yo cometí. Solo es eso. Les deseo unos excelentes días y que puedan tener esa capacidad para hacer las cosas. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Eso me va a ayudar porque en algún momento yo quisiera vivir de la enseñanza. Y gracias a todos.